Entonces, muchachos, nosotros estamos viendo elementos de máquina. ¿Ya? Elementos de máquina básicamente son todos los mecanismos que forman parte de un conjunto que nos permiten transferir potencia de un punto a otro. En este caso, potencia mecánica, energía mecánica, en el fondo, giro, rotación. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos transferir este giro, esta energía mecánica, a través de distintos sistemas. Y el primero que estamos analizando es el sistema polea-correa. En este sistema nosotros podemos, de acuerdo a la relación de transmisión, podemos mantener la velocidad, ¿ya? Podemos aumentar la velocidad, ¿cierto? O también podemos disminuir la velocidad. Velocidad de tipo angular, en el fondo RPM, ¿no es cierto? Estas RPM, ¿no es cierto?, llegan a un conjunto de polea que la llamamos polea motriz, que es la que recibe directamente la energía, el movimiento mecánico, en este caso generalmente de un motor eléctrico, motor de combustión, ¿ya? Y lo transfiere a otro punto, ¿cierto? En este caso pasaría a ser lo que es la polea conducida, ¿ya? Ahí está, ¿cierto? Entonces, de este motor, ¿no es cierto?, nos entrega las RPM y nosotros lo llevamos a otro punto de trabajo, que ese punto de trabajo puede ir acoplado a un ventilador, a una bomba, a una correa transportadora, etc., ¿cierto? Y dependiendo de lo que nosotros lo que nos va a pedir esa aplicación, podemos mantener, aumentar o disminuir las RPM, ¿ya? Eso lo hace, ¿no es cierto?, lo que habíamos visto en la clase anterior, ¿no es cierto?, correas, ¿ya? Correas de tipo plana, ¿ya? Con dientes, ¿ya? Sincronizadas o con bandas o ranuras, ¿ya? Que se conocen como poleas en V o trapezoidales, ¿ya? Ahí en ese caso las poleas en V o trapezoidales, ¿no es cierto?, es cuando nosotros queremos generar un poquito más de mayor área de fricción y queremos obtener un poquito más de torque, ¿ya? Dentro de las ventajas que habíamos dicho que presenta este sistema, ¿no es cierto?, lo principal para mí es el mantenimiento, ¿no es cierto? No hay que engrasar, no hay que lubricar, ¿no es cierto?, a diferencia de las cadenas, de los engranajes que siempre tienen que ir con lubricante, ¿ya? Y se acoplan y desacoplan de forma fácil, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿No es cierto? Ya rangos más específicos, son más silenciosos que sus pares de canales o cadenas, ¿no es cierto? Y permiten absorber choques durante la transmisión. Pero ojo, ahí, digamos, ¿no es cierto?, choques, pero entre comillas, ¿ya? Porque si es un elemento afilado, un borde filoso, ¿no es cierto?, podemos provocar una rotura en la correa, ¿ya? Entonces, si bien permite absorber cierta deformación, ¿no es cierto?, el objeto que la deforme no tiene que tener bordes afilados, sino ahí podríamos provocar el corte de la correa, ¿ya? Otro tema, ¿no es cierto?, acerca del mantenimiento. Mantenimiento básicamente se basa en 4 puntos. Lo que es primero el tensado de la correa. Tensado de la correa. Luego, ¿qué más tendría? Alineación, ¿no es cierto? El alineamiento de las poleas. Recuerden que si la polea está desalineada, ¿no es cierto?,
generamos vibraciones, generamos menor rendimiento, pérdida de potencia, entre otras cosas. ¿Qué otra cosita más hay que fijarse en la mención, ¿no es cierto? Lo que es la limpieza. Y ¿El desgaste de la correa? una inspección visual, ¿no es cierto? ¿Dime? ¿El desgaste de la correa? El desgaste, ¿no es cierto?, va relacionado, ¿no es cierto?, con la inspección. ¿Ya? Si tú ves que la correa presenta un desgaste determinado, ¿no es cierto?, debería, ¿no es cierto?, cambiar. O igualmente si la polea, ¿no es cierto?, las canales también están desgastadas, también deberías retirar la polea y cambiarla. ¿Ya? Y la limpieza, ¿no es cierto?, tener precaución, ¿no es cierto?, con cuerpos extraños, partículas de tierra, arena, ¿no es cierto?, que estén entre medio de la polea, ¿no es cierto?, y que generen desgaste prematuro en el conjunto polea-correa. ¿Ya? Entonces, tenemos a grosso modo esos 4 puntos para tener en cuenta. ¿Ya? Después ya hay lo que habíamos conversado, ¿no es cierto?, alineación, lo que es cálculo de tensión en correas, ya que habíamos visto una pequeña tabla del fabricante. El método para calcular la tensión de la correa básicamente siempre es el mismo, método de fricción. Lo que cambia son los catálogos del fabricante. ¿Ya? Increment, Dunlop, una marca bien famosa. Ahí vimos un ejemplo. Y lo último que vamos a ver es un pequeño cuadrito, ¿no es cierto? Problema, causa, solución en este mecanismo de conjunto polea-correas. ¿Ya? Problema, causa, solución de este mecanismo de conjunto polea-correa. ¿No es cierto? En primer lugar tenemos, ¿no es cierto?, rotura de la correa al poco tiempo de uso. ¿Qué puede causar esa rotura de la correa a poco tiempo de uso? Montaje forzado, ¿no es cierto? ¿Ya? El operador, ¿no es cierto?, traccionó demasiado la correa, ¿no es cierto?, forzó demasiado. Mala manipulación. Mala manipulación. ¿Ya? Accionamiento de cuerpos extraños, ¿ya? Bordes afilados, partículas de tierra, canilla, ¿ya?, que afecten la vida útil de la correa. Transmisión insuficientemente dimensionada. ¿Qué nos querrá decir con eso? Transmisión insuficientemente dimensionada, lo dice como solución comprobar la relación de transmisión y dimensionar de nuevo. Puede ser, ¿no es cierto?, que la relación de transmisión, el aumento de RPM que nosotros le dimos, o la disminución, ¿no es cierto?, no era adecuado para esa correa. Por ende, nosotros deberíamos, en este caso, dimensionar de nuevo. Si no podemos dimensionar, deberíamos seleccionar otra correa. ¿Ya? ¿Qué otra cosita más tenemos, ¿no es cierto? Vibraciones. Vibraciones. Obviamente golpes van a causar vibraciones en el sistema, ¿ya? Pero lo más importante para mí es la del medio. Distancia entre ejes. ¿Ya? Es considerablemente mayor a la recomendada. ¿Cómo sería eso? ¿No es cierto? Esa distancia, ¿no es cierto? Acá tenemos el conjunto, ¿no es cierto? Vamos a abrir para que haya un punto mayor. Entonces, esa distancia, ¿no es cierto?, es mayor a la que debería ser utilizada. ¿Ya? No sé si ustedes, por ejemplo, han visto las correas transportadoras, tienen polines de carga, pero también en la sección que no tiene carga también tiene polines de retorno. Son menos, hay más espaciamiento, pero igual tiene polines de retorno. ¿Ya? Para evitar precisamente la deflexión de la correa que genere vibraciones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, aquí nosotros, en este caso, podríamos poner amortiguadores o deberíamos reducir esa distancia entre centros, entre ejes. ¿Ya? Cualquiera de las dos alternativas, dependiendo ahí de qué es lo que más nos acomoda. No sé si poner amortiguadores a lo mejor sea una solución, a lo mejor puede ser más simple reducir la distancia entre los dos elementos. ¿Ya? Entre los dos elementos que van a trabajar en este sistema. ¿Ya? Y por último, las correas no se pueden retesar. ¿Qué significa retesar primero? Que no se pueden tensar. ¿Ya?
¿Por qué no se podrían tensar? Ahora hay caso contrario, ¿no es cierto? La distancia es demasiado reducida. ¿Ya? Entonces, a lo mejor ahí nosotros deberíamos aumentar un poquito ese espacio para asegurarnos de la correa, que la correa tenga el tensado óptimo. Otro puede ser, ¿no es cierto?, alargamiento excesivo de la correa, debido a insuficiente dimensionado de la potencia. Lo mismo, ¿ya? La relación de transmisión que nosotros propusimos, a lo mejor es muy elevada, o a lo mejor es insuficiente, a lo mejor es muy pequeña. Quizás deberíamos, ¿no es cierto?, replantear ese cálculo, ¿ya? O lo otro, si no podemos dimensionar, cambiar la polea, tendríamos que seleccionar otro tipo de correa, otro perfil de correa. ¿Sí? Ustedes saben que las correas tienen un perfil de tipo trapezoidal, ¿no es cierto? Y dependiendo de la aplicación, ¿no es cierto?, de la RPM, del HP, uno va seleccionando el perfil que más, en este caso, que más acomoda el trabajo que vamos a utilizar. ¿Ya? A medida que va aumentando el tarifa, van creciendo las dimensiones del perfil, en este caso trapezoidal. Entonces, también podría ser una alternativa seleccionar otro tipo de correa. Otro es desgaste normal de los flancos, tanto de la correa como de la canal. ¿Ya? Lo principal, ¿no es cierto?, que no están alineadas. Perfil incorrecto o canal incorrecta. ¿Ya? Seleccionamos mal el perfil de la correa. Tendríamos que a lo mejor ajustar. ¿Ya? Par de arranque demasiado elevado. Par de arranque demasiado elevado. ¿Ya? A lo mejor estamos trabajando con un motor con muchas RPM, quizás deberíamos ajustar esas RPM de salida. ¿Ya? O arreglar la relación de transmisión nuevamente, como nos recomienda en este caso el autor. ¿Ya? Otro, ¿no es cierto?, puede ser también, acá no sale, pero impurezas, ¿ya?, que se presenten en la canal de la polea, tierra, gravilla, ¿no es cierto?, que le está aumentando el cielo, ¿ya?, que provoque, ¿no es cierto?, que se vaya desgastando la banda y el perfil de la polea. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo, en el trabajo, las correas nosotros son muy largas. ¿Y qué pasa? Que nosotros toda la base nosotros es móvil. Es móvil. Porque nosotros trabajamos en lo que es la corbata y el espacio. Entonces, cada espacio, las correas todas son móviles, todas están corriendo. Claro que sí. Entonces, siempre tenemos un problema de salimiento. ¿Por qué? Porque el piso no lo dejan cuidado. Por ejemplo, ahora nos toca shift, cerrar todo, agarrar más de correas todavía. Una distancia, y el piso, cuando ya liberó, y qué pasa que cuando empiezan a diseñar, empiezan a usar la estructura, y ahí las correas, lo que es la pollera, todo fuera. Todo se deja. No, ahí, claro, si el piso está desarmado, está desarmado la polea. El tema de cada paso, cada correa tiene un par de números. Pero ahora sí, o sea, no es tema de pensar nada, sino es tema de piso que no La tiene migración, claro, eso también es un problema clásico. ¿Ya? La migración de la estructura en la que nosotros vamos a montar el sistema también es importante. ¿Ya? Entonces, muchachos, eso sería un poquito esta parte teórica. ¿Ya? Vamos a comenzar con ahora unos pequeños ejercicios. Nada, no, a lo mejor ustedes ya conocen. A lo mejor ustedes ya han visto esto o algún profesor les ha enseñado a hacer esto. Fue por ahí, el me dijo, profesor, a mí el profesor me enseñó otra fórmula. Si le da la forma de trabajo que le enseñó ese profesor, úsenlo, ¿ya? Si le da, como le enseñó ese profe, no hay problema, porque con los alumnos estuvimos comprando y daba lo mismo. ¿Ya? Lo que sí yo les recomiendo es hacer todo el dibujito, todo el esquema para que no se pierdan. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos una formulita que va a relacionar las RPM, los diámetros de la polea motriz conducida y la relación de transmisión, ¿no es cierto?
que nos va a decir que I, vamos a agregarlo también, hay una D mayúscula y una D minúscula. ¿Ya? La mayúscula es para la polea mayor. Polea mayor. La minúscula para la polea de menor diámetro. Menor diámetro. ¿Ya? Y también tenemos una N minúscula y una N mayúscula. La N minúscula, ¿no es cierto? RPM, polea menor. Y la N mayúscula va a ser las RPM de la polea mayor. Mayor diámetro. Entonces, ahí tenemos una formulita. Con esta formulita nosotros vamos a determinar las RPM, relación de transmisión, ¿ya? La interpretación de eso, ¿cierto? ¿Qué te quiere decir? Por cada vuelta de la polea conducida, por ejemplo, la polea cada vuelta de la polea motriz, la polea conducida da 2 vueltas, por ejemplo. Cada vuelta de la polea motriz, la polea conducida da 3 vueltas, por ejemplo. Hacer ustedes esa interpretación, no solamente ponerme en relación de transmisión 3, por ejemplo, sino escribirme con palabras. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Para yo si están entendiendo nosotros. Entonces, ahí tenemos esa formulita, ¿ya? A través de la siguiente relación se pueden determinar RPM, diámetros de la polea motriz y conducida, ¿ya? Ahí tenemos las variables. Yo por si acaso le voy a subir el apunte con un resumen y le voy a subir el catálogo, ya digamos la guía teórica completa, ya, para que ustedes la tengan a futuro también por si acaso ya. ¿Tienen otra clase después de esto? ¿No? No puedo sacar. No sé tu vuelta. No puedo sacar. ¿No les molesta si sale 10 minutos antes? No, 20 si quieres, profe. No. Para descansar un poquito la voz y ir a la hora de clase. Ya, tenemos sosa, profe. Ya. No, pasamos una clase. Hasta 3 clases ya uno puede. Una parte. Pero ganar 3 palos no es malo. Ya, profe, estamos ready. Ya. Entonces, bueno, una vez viendo esa formulita, ¿no es cierto? Vamos al problema ya en cuestión. Un motor nos entrega 4000 RPM. Acá no nos vamos a fijar si es eléctrico, si es de combustión, si es de corriente continua. Un motor nos entrega 4000 RPM. Dice se desea reducir su velocidad. Para ello utilizaremos un sistema de poleas y correas. Y nos dan los diámetros de la polea, una es de 70 milímetros y la otra es de 14 milímetros. Nos pregunta la primera letra A, ¿cuál sería el diámetro de la polea motriz conducida? B, RPM de salida del sistema. Y letra C, relación de transmisión con su correspondiente interpretación, ¿cierto? La polea motriz da 3 vueltas, mientras que la conductora, la conducida da 1 vuelta. Ustedes tienen que hacer ahí esa dirección, ¿ya? Entonces nos dice, lo primero que tenemos que dar cuenta es, nos dice, deseamos reducir la velocidad. Reducir la velocidad. Entonces, no sé, por ejemplo, ¿les acomodaría ese? No. ¿No
¿no? Vamos a ir a la velocidad, ¿no es cierto? Sí. Está recibiendo este a 4000 RPM. Sí. Ya, entonces, ese perfil nos acomoda, ¿ya? Hijo del diablo. Yo voy a hacer entonces, ahí. Ahí. Ahí sí, profe. Ahí sí. Y este es el que recibe las 4000 RPM. Entonces, deseamos reducir la velocidad. Por ende, ¿cuál sería el diámetro acá y acá? Si este es más chiquitito, ¿cuánto sería el diámetro acá? 14. 14. Entonces, ahí tendríamos la letra A. Yo les recomiendo que a todos ustedes a lo mejor ya, no, pero hagan el dibujito igual para guiarse, ¿verdad? No se, no van a perder tanto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, ¿no es cierto?, ya el perfil, sabemos que queremos reducir la velocidad, por ende, esta va a ser la polea conducida, ¿no es cierto? Esta va a ser la polea motriz. ¿Ya? Entonces, ahora, RPMs que están a la salida del sistema, y ahí tendríamos que reemplazar, y retroceder para acá, no perderle con la formulita, ¿no es cierto? El I, tenemos una D mayúscula, es el diámetro de la polea mayor. Diámetro 70 minutos. 70. Ya, recuerden que ustedes pueden traer esta hojita impresa, ¿ya? Los formularios, ya. La D minúscula, el diámetro de la polea menor sería 14. La N minúscula, revoluciones por minuto de la polea menor. Son las revoluciones por minuto de la polea menor. No está. No, tenemos claro. No, no incógnita. 4000. 4000. 4000. Ya. RPM. 4000 RPM. Y la N mayúscula son las revoluciones de la polea mayor. Esa no la sabemos. Es una incógnita. La vamos a poner una letra X. ¿Ya? Una letra Venga, la mejor. X. O debería haber puesto N. Ahora está bien. Es una incógnita. la costumbre acerca de matemáticas, siempre es la letra X. Ya queda pegado con. Ya. Entonces, 70 dividido en 14. 5. 5. Yo pasé cálculo. Ah. Ya 4000 dividido en Hermano, X. no tenía cálculo. Ya. Entonces acá se hace el despeje, el X pasa en el diámetro. ¿Cuánto? Y el 5 pasa en el ¿Qué Benjamín Ramírez. Dividido en Por una décima. 800. 800. RPM. Ojalá Acá, sea 800 RPM. Ojalá me dé podría ser. Voy a 800. ir aquí al problema. RPM de salida del sistema serían 800 RPM, también estaría respondida. Relación de transmisión, letra C. 5. ¿Cómo sería con palabras eso? Cada 5. ¿Cómo sería eso entonces? La relación de transmisión físico sería cada 5. Cada 5 vueltas. 800. Cada 5 vueltas de quién? De la polea motriz. De la polea motriz. Cada 5 vueltas de la polea motriz. Matriz. Sería una de las monedas. Sería, ¿no es cierto? Una de las poleas de control. Conducido. Una Dice control. de la
polea conducida. Ya. Ahí ustedes, ojo ahí, comparar a ver que describan qué está pasando exactamente. O sea, esto tiene que dar 5 vueltas para que recién la de 70 milímetros de una vuelta. Claro, estamos reduciendo la velocidad. ¿Ya? Si alguna vez habéis visto este ejercicio parecido con engranajes, también estaba viendo. Con engranajes, con el número de dientes, el módulo. El profe, ¿no? Está grabando ahí mucho. Pausa. Tanta habilidad. Ustedes me dicen cuando vamos al otro. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Yo le voy a subir todo con la respuesta, luego ya. El desarrollo lo voy a hacer acá, ¿ya? Gracias. ¿Ya? Vamos con otro. Vamos con otro. Ahora, ejemplo 3, tenemos un motor que nos está entregando 1500 RPM. Se desea aumentar su velocidad. Para ello utilizaremos un sistema de poleas y correas. Nos dan una polea de diámetro 60 y una polea que tiene de diámetro 20 milímetros. Preguntas similares. ¿Cuál sería el diámetro de la polea motriz y la polea conducida? RPM a la salida del sistema y relación de transmisión. La motriz Entonces, sería 60. La motriz sería. La 60, no, grande. ¿Cuál sería mayor entonces? Aumentar por digno a un puro. Esa vale 60. La otra 20 milímetros. ¿Está ya bien ahí el dibujo? ¿Sí? Sí. ¿Cuánto sería esta? 60 milímetros. Y esta valdría 20. Pero ahí está el diámetro. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el diámetro de la polea motriz y conducida? 60 milímetros para la polea motriz, 20 para la polea conducida. RPM a la salida del sistema. RPM a la salida del sistema. Entonces aquí vamos a aplicar la fórmula que les dejé recién. ¿Ya? Recuerden, muchachos, que ustedes pueden traer su formulario. Entonces tenemos diámetro de la polea mayor. 60.
Diámetro de la polea menor, 20. Eso te da 3. 3 exactamente. Acá, revoluciones por minuto de la polea menor, RPM, No No sale. la sale. Ahí la La icónica. queremos conocer. esa es la que queremos. Es la icónica. Vamos a poner el destino. Y la en mayúscula, revoluciones RPM de la polea mayor. 2500. Bien. Eso da 4500 RPM. Exactamente, ¿cierto? Acá me da tres. La pregunta 2 de Ryan. Sería igual a 4500 RPM. ¿Ya? Vamos a hacer acá. Prueba así más o menos así va a ser la prueba. O sea, faltan más cositas, ¿sí? Falta más cositas. Sí, ya. Entonces, ahí estaríamos listos con la letra B, RPM a la salida del sistema, lo aumentamos, ¿no es cierto? A 4500. ¿Ya? Entonces acá, relación de transmisión 3, pero ¿cómo serían las palabras? Una vuelta de. Cada 3 Una vuelta vueltas de de 60 milímetros da una vuelta. No, 3 vueltas de la polea motriz. Una de la motriz por 3 de la conducción. Cada 3 vueltas Empezamos. de la Conducida. conocida, ¿sí? No, de la motriz. De la De motriz. la matriz, ya, sí, ahí. No, De la No, motriz. no, pues si la motriz da una vuelta y la chica da 3. Ah, sí, sí. Ah, claro. Sí, O de la sí, velocidad. No, pues de la. Sí, 3 vueltas de la conducida y una de la motriz. Entonces, ¿cómo sería? Escucha el rubio no. Ya, dale. Ya Rubio, dale. Una vuelta de la conducida, o sea, de la motriz, Ah, son 3 de la. Con cada una vuelta de la polea motriz, Sí, po. la conocida Ah, da tres 3 vueltas. vueltas. Y ahí está. A ver. Cada una vuelta No, pues cada. De la motriz. de la polea motriz equivale a 3 vueltas de la polea conducida. ¿Ya? Entonces, ahí muchachos, para que hagan ese razonamiento, ¿ya? Ahí se enredan, ¿ya? Los vi ahí medio enredados. Ah, ya, la respuesta esa que de relaciones de presiones no Es claro. Ah, ya. ¿La entendiste, La duda de preguntar. Bueno, sería el número 3, pero ¿qué 3 qué cosa? Sí, ¿Qué? eso. Exacto, eso es lo que yo Explicarlo. digo, ¿ya? Justifique su respuesta. Ya. Toma. Era. No, ya. Gol. ¿Cómo está? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces ojo ahí, lo veo por acá un poquito a repasar esa parte, ¿ya? Ya, terminamos. ¿Ya? Vamos entonces. Ah, Freddy. Vamos por. Ah, que la presentación dijo. Hoy salimos de los primeros. No, no, no.
Si no, no. Ya muchachos, vamos acá, pongamos atención. Potencia del motor, ¿ya? Potencia del motor. Puede ser a veces, muchachos. Ese guarda muy mal tener el empleo, ¿no? Sí, ¿ya? Pongamos atención, muchachos. Potencia del motor, ¿ya? Puede ser que yo a veces no le dé la potencia, ¿no es cierto?, del motor, lo capté, Ya. y ustedes a lo mejor tengan la necesidad de calcularlo, ¿ya? Se hace con la formulita que le entrego ahí a continuación, donde pi, ese de pi, el n pequeño son las revoluciones por minuto que nos entrega el motor, y t es el torque del motor. También otros autores, ¿no es cierto?, el tema de motores, ¿no es cierto?, de torque a veces también lo llaman par. ¿Por qué 60 bajo? Por la frecuencia. No, es fórmula. Ya. Entonces, esa era la frecuencia de La frecuencia de mujer. Colombia. Ya, entonces puede ser en ocasiones, ¿no es cierto?, que ustedes tengan que calcular esta potencia. Ahí yo les voy a dejar entonces esa formulita, yo les puedo dar el torque, les puedo dar la RPM de salida del motor, y ustedes a lo mejor van a entrar la potencia. ¿Para qué? Para que lo vamos a ver ahora adelante. ¿Ya? ¿Por qué está más? No, es sencillo. Esto es lo que hicimos con el profesor. ¿Llegaron? Sí. Otra cosa, muchachos, importante es la potencia corregida. ¿Ya? La potencia, bueno, el motor nos entrega una potencia de trabajo, pero nosotros tenemos que aplicar un factor de corrección, perdón. 1.1, 1.2, vamos ahí. ¿Por qué se aplica este factor? Depende, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que vayamos a trabajar, ¿no es cierto?, a lo que va a ir acoplado ese motor y el tipo de motor. Corriente alterna, corriente directa, motor de combustión de 4 tiempos, de 4 cilindros, perdón, o menos, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos, y también las horas que va a ser utilizada, ¿ya? Esa es la potencia corregida, que es la potencia por este factor de acá. La potencia que calculaste recién, habría que multiplicarlo por este factor de acá, ¿ya? Ahora, para no extendernos, ¿no es cierto?, yo le voy a dar directamente en el problema a lo mejor la potencia corregida. ¿Ya? Yo le decía, por ejemplo, ¿sabes qué? La potencia corregida de, por ejemplo, 12 HP. Para no entrar en tanto detalle del motor, si es motor de 4 tiempos, si es motor de corriente alterna o de corriente continua, ya, si es motor trifásico, si trabaja entre serie y ya. Para que el problema no se extienda tanto, yo directamente le voy a decir, ¿sabes qué? Usted considere la potencia corregida 12 minutos la que pasamos recién, ¿no? Entonces, pero igual les dejo la tablita para que ustedes sepan que hay una potencia corregida y que sale por esto, ¿ya? Para que lo tengan ahí en mente, ¿ya? Entonces, nosotros, de acuerdo a esas condiciones, debemos, ¿no es cierto?, seleccionar un perfil de correa. Correa trapezoidal o en B de conocerlo bien. Ya trapezoidal porque esto es un trapecio, esa es la figura geométrica, ya, un trapecio. Tenemos distintas dimensiones, ¿no es cierto? Ojo que acá este es 0,88 pulgadas. ¿Ya? Este es 0,53 pulgadas. ¿Ya? Entonces ahí para que no se vaya nada. Perder, ¿no es cierto? ¿Ya? Este es 0,91, sí. 0,91, ¿ya? Entonces, nosotros de acuerdo a las especificaciones, ¿ya? RPM de la polea menor y potencia corregida, ¿no es cierto? Ojo ahí. De acuerdo a las especificaciones, RPM de la potencia menor y potencia corregida, ¿no es cierto? Nos vamos a basar para seleccionar el perfil de correa que vamos a utilizar.
RPM de la correa menor y potencia corregida. ¿Por qué la RPM de la polea de menor diámetro? Porque la que está trabajando. Porque es la que trabaja, ¿cierto? Es la que lleva Es la que tiene más RPM. la que sirve. Espera 4000. ¿Ya? Si tú usas la polea mayor, estarías seleccionando una polea que va a trabajar con 1500 RPM. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo en cuenta, o habiendo sacado, ¿cierto? La RPM de menor, en este caso, la de menor diámetro, 4500, ¿cierto? Y teniendo la potencia corregida, nosotros podemos calcular el perfil con el que vamos a trabajar. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? Mediante un gráfico. ¿Ya? Mediante un gráfico. Entonces voy a adelantar un poquito. Entonces yo, por ejemplo, les digo, muchachos, la correa, ¿cierto? La polea de menor diámetro tiene 1000 RPM. ¿Ya? 1000 RPM. Y la potencia corregida es de 10 HP. Claro. Entonces, ¿cómo sería? Acá, 1000 RPM. ¿Ves? Deja de pasar una línea. ¿Ya? 10 HP. Este es como cuando calculaban en los que trabajaron con mecánica de fluidos, cuando calculaban el número de Reynolds. Ya lo veo. Nosotros lo tenemos. Ya. A lo mejor más adelante ustedes se van a acordar, ¿cierto? Que el número de Reynolds se calcula con un gráfico. Se llama diagrama de Moody. El número de Reynolds, calculado con el número de Reynolds, con la deformación calculamos un factor de función. No, ese es otro tema, ¿cierto? Entonces, ahí sería, ¿no es cierto? En este caso, el perfil a utilizar sería una correa de tipo B. Ah, ¿Ya? Este va a ser un dato que va a ser entregado por mí y las RPM seguramente ustedes la van a tener que calcular perfectamente. ¿Cómo se entra? Potencia corregida, trazamos una vertical, RPM, trazamos una horizontal. Donde te cae ese punto es donde va a caer Exactamente. La correa de correa. Exactamente, sí. Ya, Ya. Ya, muchachos. Entonces, voy a... Ya. Bueno, el ejercicio, esto es lo que les dije recién, ¿no es cierto? Suponiendo, por ejemplo, 12 HP, 1000 RPM, ¿no es cierto? El punto de intersección va a ser la correa que nosotros vamos a aplicar. El perfil de la correa. Perfil en B. Recuerden que estos perfiles son estandarizados, ¿ya? Todos los catálogos, todos los fabricantes, está este perfil. A, B, C, D, ¿ya? Son estandarizados, ¿ya? Por eso que este gráfico les sirve. ¿Qué pasa, profe, si el punto cae más arriba? Podría ser en la No. Ya. La intersección casi arriba. Ponga el dedito donde está Ya. la intersección. aquí es por acá. No, un poquito Donde más. se pone la con la. No, un poquito más arriba, un poquito más. Más. Por ahí. ¿Qué pasa si te cae por ahí? No, pero tiene el pronóstico de que se vaya hacia afuera. No, pues, podría ser final. Ah, pero todo eso es rango seguro. Claro. Ah, ya. Ya. Recuerdo de RPM, Lo otro, no, siempre te dan para que caiga de práctica. Bueno, ahí está el ejercicio, ¿cierto? Perfil en B. Y lo último, muchachos, que vamos a ver va a ser la longitud de la correa. Hoy día. La longitud de la correa o el perímetro de la correa. El perímetro, ¿cierto? Ustedes saben que es la extensión total de la figura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se puede calcular este perímetro de la correa? Una sería, ¿no es cierto? Si la correa ya dejó de ser útil, sería cortarla, ¿no es cierto? Y medirla con una concha, con un flexor. Pero si no tenemos esa opción, tendríamos que utilizar esta formulita de acá. ¿Ya? Donde D mayúscula P, diámetro primitivo de la polea mayor, D minúscula P, diámetro primitivo de la polea menor, C va a ser la distancia entre centros. ¿Ya? Aquí, ojo, acá hay una consideración, ¿no es cierto? Porque nosotros hasta esta hora yo les he estado dando un diámetro, que es el diámetro exterior de la polea. ¿Ya? ¿Ya?
vamos a asumir ese diámetro exterior como el diámetro primitivo. ¿Ya? Otras veces he visto por ahí, ¿no es cierto?, que trabajan, ¿no es cierto?, toman el interior de la canal de la polea. ¿Ya? Porque la polea tiene un canal. Toman este diámetro y después toman el diámetro de acá. Y el promedio lo dejan como diámetro primitivo. Eso mejor ustedes lo podrían hacer en la actividad práctica. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a considerar este diámetro primitivo como el diámetro exterior. Es lo que les he estado dando. ¿Ya? Fíjense, ¿no es cierto? La formulita. Diámetro primitivo más diámetro primitivo de la polea mayor y de la polea menor. Pero fíjense que está dividido en dos. ¿Por qué? Porque esta parte se no cuenta. ¿Ya? Solamente va a contar esto de acá. ¿Ya? La distancia entre centros, 2C. ¿Por qué? Porque tienen que hacer tanto el retorno, claro. La subida y el retorno, ¿cierto? 2C. Y esto, la diferencia del diámetro mayor menos el menor al cuadrado dividido en 4C, es, ¿no es cierto? Porque tú tienes acá la distancia entre centros. Y aquí tú tienes este perfil, ¿no es cierto? Entonces sería como de esta forma. ¿Ya? Y ustedes saben que esta recta de acá es mayor que esta recta horizontal. ¿Ya? De aquí es este pequeño valor que está acá. ¿Ya? Entonces, para la próxima clase vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Ya? Vamos a tomar la lista. No la tomamos. Uno puede hablar rápido.